La Q Digital informa que los contenidos expresados en el siguiente programa son responsabilidad única y exclusivamente de sus emisores. La Q Digital presenta ¡Hey, Cultura! Con José López Ebrat para pensar en voz alta, conversar en mayúscula, esculpir el camino, trazar el ahora, cantar la vida, danzar los sueños, actuar para crecer. ¡Hey, Cultura! Bueno, amigos, es un gusto muy grande desde el corazón de la cultura tenerlos en esta nueva versión de Hey Cultura. Nosotros emitimos desde el suroccidente de Colombia, desde la ciudad de Palmira, más exactamente de la Q Digital. Hoy nuestros invitados no han sido muy habituales y queremos reconsiderar esa agenda que ha sido muy especializada en interactuar con adultos. Hoy tenemos dos jóvenes, un joven, una niña. Y vamos a comenzar por saludarlos y agradecerles que estén con nosotros para que nos compartan la óptica de cómo viabilizar, cómo construir cultura desde la mejor opción que hay de materializarla, y es la de ellos. De este lado tengo a Zoe Abril. Zoe, qué gusto tenerte. Gracias. ¿Por qué el nombre Zoe? No sé, mi mamá me puso ese nombre. Su mamá fue la que se le ocurrió. Bueno, ahora le preguntamos a su mamá, a Lina Rincón. Lina, maestra, artista plástica. Bienvenida, Lina. Gracias, José. Un gusto estar aquí, invitada nuevamente, y muy alegre también de ver estos niños que tienen esa magia nueva de la cultura acá en la ciudad de Palmira. Gracias, Lina. Zoe, nos encanta mucho acá y ahora su mamá nos va a explicar ese origen maravilloso de su nombre, Zoe Abril. Es muy lindo, Lina. Ahora lo estaremos conversando. De este lado tengo un joven maravilloso, un gran ser humano, Sebastián. Qué placer tenerte en Hey Cultura. Muchas gracias. Igualmente a Jaime, su papá. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Quiero agradecer a los padres de familia que nos están acompañando. Ellos nos han permitido, nos han autorizado que sus niños interactúen con nosotros y les agradecemos mucho esa deferencia. Quiero que ambos, tanto Sebastián como Zoe, observen este podcast, lo escuchen detenidamente y a partir de él, de la observación, vamos a interactuar y a opinar sobre ello. Pero antes de observar el podcast, Zoe nos ha traído un libro. ¿Cuál es el título y de qué se trata este libro grandísimo, Zoe? Bueno, acá yo tengo un cuento que me gusta mucho. Este se llama La Cerillera. Ah, entonces vamos a leerlo, Zoe. Pues, o que hable de él. Bueno, es una niña que ella vendía fósforos. Sí. Pero como un día nadie compraba fósforos, entonces ella, como tenía frío, era Navidad, ella prendió un fósforo para calentarse. Sí, sigue, Zoe. Ella prendió un fósforo para calentarse y ella vio como un sueño cuando lo prendió. Como que había un coso para calentarse.
Entonces ella, como vio el coso, bueno, acá está el libro. Aquí fue cuando ella prendió el fósforo, que ella vio una cosa, era como un sueño cuando lo prendió. Ah, podemos leer esa página, este párrafo, Zoe. Sí. Claro, por favor. Entonces el frío le había puesto los dedos tiesos a la niña y casi no podía moverlos. Ella pensó que una cerilla, solamente una, la calentaría. Prendió una y se produjo un chasquido seco y la llama subió clara y caliente. A lo largo de su mano a la niña le dio de repente impresión de estar sentada ante una buena estufa de cobre. ¿Y cuál es el mensaje del cuento, Zoe, de la cerilla? De que si uno trabaja mucho y nadie le compra, pues sigue, pero... ¿Y Zoe por qué lee? Pues a mí me encanta leer, me gustan los cuentos, más que todo lo hago por entretenerme. ¿Has comprendido que cuando lees recorres todos los mundos que quieras sin salir de tu casa? ¿Qué mundos has conocido gracias a la lectura? Cuando van a alguna, pues me gustan los cuentos. Y Zoe escribe, ¿no? Bueno, ahora nos vas a hablar de eso. Sebastián, antes de irnos al podcast, bueno, Sebastián sí nos trajo un libro que inclusive podría ser denso para la edad suya, pero usted lo tiene como una lectura de cabecera. Hablemos del libro y sobre todo del autor y del prologuista, Sebastián. Bueno, este libro se llama Indicativo Condicional, es escrito por Jesús Alejandro García Echeverry. Escritor palmirano. Sí, escritor palmirano. Bueno, lo más interesante pues del libro es que pues es como un tipo de agenda donde el autor trata de expresar su vida paso a paso y todos los días y viajes y momentos buenos que ha pasado con su familia y tanto él en su vida, y pues lo ve desde un punto de vista en el que es un padre de familia que perdió a su hija por medio de lamentablemente un suicidio. Entonces su hija perdió la vida, entonces él quedó después en terapia y su mujer estaba muy preocupado por el Señor. Entonces vio que podía por medio de la escritura expresar todos sus pensamientos y desahogarse por medio de la escritura. Se dedicó ya pues a esto, entonces este libro me lo dio él mismo y pues yo diría que la frase más buena que he podido recopilar de este libro podría ser la siguiente. ¿Podemos leer el párrafo donde está la frase, Sebastián? Es una frase de: estamos hechos para concebir lo inconcebible y soportar lo insoportable. Eso es lo que hace nuestra vida tan dolorosa y al tiempo tan inagotablemente rica. Bueno, ahora vamos a leer entre líneas esa frase, Sebastián. Ahora sí los vamos a invitar para que observemos detenidamente este podcast que es de Hey Cultura, para que lo leamos entre todos, por favor. Hey Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta ocasión les comparto un fragmento de la novela El Túnel, publicada en 1948, obra narrativa del escritor argentino Ernesto Sábato. El Túnel, de Ernesto Sábato. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y, sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues,
que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre, real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia, argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo, en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo, tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio, y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia. Pero, ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato, estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen, y se acabó. Al que no le gustara, que no la leyese. Lectura sin límites, con Juan José Vivas Torijano. Lectura sin límites. Bueno, la pregunta después de haber observado este podcast de Juan José Vivas Torijano sobre uno de los grandes de Latinoamérica de habla hispana, como es Ernesto Sábato, porque su legado está presente y lo más importante, interiorizado por toda Latinoamérica, que lo considera un referente de la literatura. Lina, vamos con los padres primero. Uy. Escuchamos una parte de esa obra maravillosa que en el caso de ustedes, en el caso mío y de muchas de las personas que nos están escuchando, ha sido como uno de los libros que en nuestro secundaria, bachillerato hemos observado.
Desde la lectura que hace Juan José Vivas, ¿qué hay para rescatar y sobre todo trasladar al caso tuyo a Zoe, tu hija, ¿no? Pues creo un poco que la metáfora que se hace del túnel, que es como a veces como el caminar y creer que todo se hace solitario, ¿no? Como que no dependo de nadie para poder como crear o poder trascender en lo que yo quiero ser como persona. Un poco habla como el de la avaricia, del orgullo, del egoísmo. Entonces siento que en este proceso a veces nos equivocamos, erramos mucho en esa situación, a veces creemos por la egolatría, por los egos que podemos hacer o podemos trascender de cierta forma en las experiencias que tenemos en el contexto solos, y no es así. Siempre, a pesar de que tenemos un individualismo, que cada uno tiene como una esencia y una forma de ser, pues el trabajo en equipo hace de que podamos aprender de los demás y podamos construir como una verdadera, como digamos, un verdadero mensaje como real para lo que sería como las nuevas generaciones, en este caso pues nuestros hijos, ¿no? Hablando pues ya como madre. Entonces el mostrarle a nuestros hijos de que el trabajo en grupo, el trabajo en colectivo, pues es más importante que simplemente pensar que todo lo podemos hacer solos, pues es lo que también, digamos, me deja el mensaje, ¿no? Que la avaricia tampoco nos va a llevar a nada bueno, y pensar que todo lo podemos tener pues como las manos abiertas y todo lo podemos tener para nosotros, pues también nos muestra aquí que no, que la posibilidad es poder brindarle a los demás lo mucho o lo poco que tengamos, poderlo compartir con los demás. Gracias, Lina. Lina es la mamá de Zoe, es artista plástica, profesora, y le queremos agradecer esa lectura entre líneas muy bien definida. Jaime es el papá de Sebastián. Jaime, este tipo de lectura, claro que ya creo saber la respuesta por el libro que nos trajo Sebastián, pero de pronto no es muy densa leer, me refiero al caso de su hijo Sebastián, este tipo de obra, abordarla es muy complejo, o en el caso de Sebastián ha sido más fácil, ha sido un trabajo de mayor cercanía, por ejemplo leer El túnel, leer el libro que él nos compartió, que es de un autor palmirano. ¿Cómo ha sido esa relación con la densidad de los libros, Jaime? Sí, lo que pasa es que él pues se ha adaptado desde muy pequeño pues a vivir la vida pues como de ya prácticamente de nosotros los adultos. Desde pequeño siempre ha surgido en eso él. Siempre ha estado pues en el ámbito de crucificar y averiguar cosas del más allá, no pues las cosas de un niño pues a la edad de él, sino que siempre ha querido estar un poco más allá en las conversaciones, igual con nosotros los adultos en la casa. Se compromete a hablar de muchos temas y de muchas cosas, entonces eso lo ha llevado a que él hoy en día no quiera leer de pronto otras cosas muy aparte, sino como cosas más avanzadas de lo que está sucediendo en este mundo, o lo que está pasando en el momento, en el país, o cosas así, políticamente, lo que sucede hoy en día en Colombia y en el mundo. Entonces él se ha avanzado a todas esas ideas, y eso es lo que lo ha llevado a él de pronto a leer cosas más grandes, cosas más. Sí, y entonces eso es lo que él pues Jaime, cuando uno, voy a compartir la portada, igual a este escritor palmirano lo vamos a tener con nosotros, Jesús Alejandro García Echeverri, cuyo prólogo es de Julio César Londoño, escritor palmirano que ya hace un par de años ganó el premio Juan Rulfo, y hablábamos hace un rato que si Colombia llega a recibir un premio Nobel de Literatura nuevamente, no sería extraño que se lo otorgaran a Julio César Londoño por la calidad y alcance. Él hace el prólogo de este libro. Indicativo condicional. Hablando de densidad de este libro, con ese solo título puede aislar la lectura de un niño. ¿Cómo se logró esa cercanía de un joven de cuántos años tiene Sebastián? 13 años, 15 a esta lectura, Jaime? Sí, eso se dio pues gracias a
a una, ¿cómo se llamaba? A un club de lectura. ¿El de Gamatelo? Sí, que se dio, y entonces pues... Tuve la oportunidad de estar en un taller Sí. con ellos, de Truman Capote. Hace 8 días estuvimos y ahora vamos a estar la próxima semana. Maravilloso, por eso Sí. está aquí. Entonces se dio el caso y fuimos, y él le llamó mucho la atención, y como lo iba diciendo, él siempre ha tocado ese tema de estar más allá de lo que... de las vivencias de un niño, sino llevar las cosas como más allá hacia lo que los temas de nosotros pues como adultos. Le ha gustado mucho él tener ese tema, entonces ya se ha afianzado siempre a ese tipo de lecturas, a la vivencia, a lo que sucede hoy en día en este planeta. Sí, con el análisis que hacíamos de la obra de Truman Capote en el grupo de lectura de Gamatelo, ahí observamos el alcance. Quizás Sebastián fue uno de los jóvenes o de las personas, porque la mayoría eran adultos, que más intervino a hablar sobre la obra de Truman Capote, que es bastante compleja y está hecho como para otro tipo de público, en teoría. Pero jóvenes y personas de la edad de Sebastián nos han demostrado que eso se puede cortar, y el joven, el adolescente puede ingresar en esa lectura. Lina, ¿qué lee Zoe? Y lo más importante, ¿qué escribe Zoe? Porque también tiene ese rasgo. Zoe Abril. Pues ella le gustan mucho los cuentos infantiles. Por ahí me estaba ¿De mostrando, qué línea más o menos? Pues más que todo son como cuentos clásicos. Y por ahí ¿cuál era el otro cuento? Estaba leyendo un cuento como ya más... Tal vez Jairo elevado, Aníbal Niño. Más de adultos. Y empezó como a hacerme muchas preguntas, y yo, bueno, voy a mirar qué cuento es, y me di cuenta que es un cuento que habla sobre la violencia de género. Uf. Entonces ella me estaba haciendo como preguntas, y yo sí la veía que cuando ella leía me decía como, hay palabras que no puedo decir en voz alta, y yo, ¿cómo así? Entonces yo le empecé, ¿cómo se llama el cuento, Zoe? Barba Azul. ¿Y por qué Zoe no las podía decir en voz alta? No sé. ¿Qué? Eran como palabras ya muy para adultos, yo creo. Sí, palabras para adultos como cuáles, Zoe, ¿te acuerdas? Así. Tranquila, las puedes decir. Estás en tu Pero casa, no esa son- es tu casa, Zoe. Pero no son groserías, ¿cierto? La mayoría Pues no era, son él groserías. cuenta de qué se trata de la historia de Barba Azul. Bueno, se trata de un señor que había tenido 6 esposas, y que las 6 esposas nadie sabía de ellas. Entonces el otro día, después, él se enamoró de la hija de la vecina. Mira hacia allá. Para que mires a esta Zoe. Sí. Entonces él se enamoró de la hija de la vecina. Entonces él se enamoró de la hija de la vecina. Entonces él dijo que se iba a casar con la hija de la vecina. Entonces como la hija de la vecina no quería casarse con él porque él ya tenía 6 esposas, pero las 6 esposas no sabían dónde estaba. No sabía dónde Pero está. ¿Qué pasó cuando pasó algo, no? sí pasó algo. ¿Qué pasó? Bueno, pues cuando que se había casado con la esposa, con ella, porque ella sí se había enamorado de él ya luego. Sí. Entonces lo que pasó fue que Barba Azul dijo que había encontrado los cadáveres de las 6 esposas en un cuarto. Entonces, ¿qué pasó? Barba Azul, ¿qué era? Barba Azul era malo. Era un asesino. ¿Por qué asesinó? Bueno, a Lina, personas? escuchando a Zoe y su maravilloso timbre de voz, ¿qué piensas cuando ella aborda este tipo de lectura? ¿Y qué reacción tienes cuando hay, no digamos un cuestionamiento, sino que te comparte dudas sobre la lectura que acaba de tener? Pues mira que ha sido como algo muy extraño, porque yo le paso casi siempre como los libros que debería de leer, pero ella va y busca y como que encuentra esos libros, como que se interesa por los títulos, no sé. Y cuando ella me empezó a contar la historia de Barba Azul, yo dije, pero pues sangre, que las mujeres, que la última mujer que había sido como la que se ha enamorado era al final, pues la habían dejado en la casa de Barba Azul, y que ella había encontrado a las otras mujeres en un cuarto asesinadas por Barba Azul. Entonces yo como, bueno, tengo que leer de qué se trata, porque mirar a ver qué es lo que está leyendo mi hija. Cuando me doy cuenta que era una historia que hablaba de una violencia de género, y la historia es que
pues las mujeres simplemente se enamoraban porque Barba Azul era un hombre muy rico y ellas eran mujeres que necesitaban pues como el apoyo de él las encerraba en un cuarto y las asesinaba y así sucesivamente pues empezaba a tener más esposas. Y al final pues la última mujer se dio cuenta porque ella quedó sola en la casa, que fue lo que me contó Zoe, y pues ella encontró las otras mujeres y se dio cuenta pues que Barba Azul era un hombre malo, ¿no? Pues eso fue lo que me contó Zoe. Ese no se lo ha terminado de leer. El de la Amaranta, ¿por qué? Es otro cuento. Bueno, la Amaranta ya lo vamos a leer. Usted va a escoger un párrafo y nos lo va a compartir. Música para Camaleones fue la obra que analizamos en la última sesión que tuvimos del Club de Lectura de Gamatelo, de Truman Capote. Sebastián participó mucho. Siempre pensé que es un libro muy profundo, donde inclusive paralelo a la lectura hay que estar haciendo un proceso de investigación que te vaya como entregando insumos para entender algunos procesos. Bueno, Truman Capote viene de la Crónica Roja, de la rapidez y de lo explícito de la Crónica Roja. ¿Cómo sentiste esa lectura, Sebastián? Y lo más importante, la lectura que hicimos durante el ejercicio. Bueno, pues Truman Capote buscaba la manera de distinguir su primer libro, que fue A Sangre Fría. Sí, claro. Cambiar ese libro y en vez de ser como más artículos de investigaciones que él contactaba con los investigadores, era más bien una forma en la que él contaba ya con su manera de escribir, con su manera de contar, no tan como informativo, sino más bien contado. Entonces él busca también buscarle como una forma moral y ética a lo que llegaban a hacer las personas y hasta dónde puede llegar la agresividad y el masoquismo de un asesino hasta tal punto de llegar a hacer cosas aterradoras, ya sea con los cuerpos o con las víctimas que tenían la pena de sufrir eso. Cuando analizamos el libro de Música para Camaleones de Capote, de Truman Capote, ¿sientes que hay una relación entre el título y el contenido de la obra? La verdad, no encontré la relación, pero sí encontré una relación con su libro anterior. Sí, hay como continuidad. Sí. Recuerda que A Sangre Fría es un texto muy de la crónica, ¿no? Muy del perfil de redactor que él tenía de la Crónica Roja. Y con Música para Camaleones hay como un salto temático mucho más agradable. ¿De pronto eso no lo percibiste, Sebastián? No. Pero el libro es maravilloso, definitivamente. Sí. Bueno, son varios libros, ¿no? Realmente. Bueno, esos son los ejercicios valiosos. ¿Sebastián escribe? No escribe, digamos así, poemas, pero sí frases. Pasa que se me olvidó traer el cuaderno. Pero se va a acordar algunas. Sí, como aforismos, tal vez. Bueno, ahora se recuerda de alguna. Y Zoe nos iba a leer cuál, sí, Lina. Sí, yo trajo un cuento y un poema. El poema, léale el poema. Por favor, Zoe Abril. Bueno, Lina no nos ha dicho por qué el nombre, ¿no? Yo me demoré como 3 meses escogiendo el nombre. Yo quería que fuera la primera y la última letra del abecedario. Entonces, que las iniciales pues fueran como ZQR. Yo decía que las iniciales de una escritora, de una poeta, que mi hija iba a ser también una poeta. Y así fui como escogiendo el nombre. Ese fue como el... Bueno, ¿qué vamos a leer, Zoe? Un poema que dice... Pero eso es, colóquese ahí. Zoe, recuerda que los amigos que nos están viendo te quieren observar y escuchar y tienes que mirar esa cámara. Bueno. El poema se llama Amanecer. Por favor. Bueno, el día empieza, las luces se prenden, el sol sale, me voy para el colegio. El gallo canta, los pajaritos se posan en un árbol. Yo en el recreo veo las mariposas mientras como mi manzana, pensando en cómo ellas son tan lindas, son como la miel de las abejas. Muy bien, muy bien. Un aplauso. ¿Cómo se llama el texto que acabas de leer? ¿El poema? Sí, el poema. Se llama Amanecer. ¿Por qué ese nombre, Zoe? Pues me inspiré en cuando yo voy para el colegio. Me inspiré en cuando yo voy para el colegio.
Y escribí que cuando yo voy al colegio a veces escucho pájaros que hacen kikiriki, gallos que hacen kikiriki. Y veo que unos pájaros se posan en un árbol por allá, ¿cierto? Y en el recreo ayer vi como unas mariposas, entonces por eso me inspiré en todo eso. Maravilloso. Lina, ¿qué tanto relación hay de tu trabajo como artista, como profesora de artes, con esa tendencia de la niña en lo literario? Pues yo creo que influye mucho porque, pues, digamos que el contexto de las actividades y los eventos que pues, en todo el tiempo yo estoy, ella siempre pues me acompaña. Entonces, aparte de eso, pues en la casa también todo el tiempo pues con lo de las bibliotecas comunitarias, el estar acompañándome también con los procesos de las bibliotecas comunitarias, pues es algo que va a estar ahí para ella siempre y pues que obviamente la va a condicionar, y eso ha sido el proceso de Zoe Abril. Bueno, ese es Zoe. Sebastián, dentro de digamos esa línea de gustos literarios, ¿cuáles son los que más se te acercan? ¿Cuáles son esos que en la noche no te dejan dormir y necesitas leerlo, abordarlos? Un autor, un escritor, también filósofo muy importante de la época del Renacimiento y la Ilustración en Francia era Voltaire. Me interesan mucho los temas que trae ese autor, ya que aplicaba un tipo de filosofía que iba enfocada hacia la religión y hacia esos tiempos de Francia en los que buscaba, por medio del Renacimiento, buscarle la razón a todas nuestras acciones y a todo lo que nos rodea. Claramente, pues dentro de la filosofía se estudia la manera, se reflexiona sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea, nuestro entorno. Entonces, pues Voltaire quiso aplicar eso en varios de sus libros, y uno de los que más me interesó fue Tratados de la Tolerancia, que pues trata de que un padre de familia tenía 2 hijos y su esposa. Entonces uno de los hijos también se colgó, entonces pues el padre quedó con un hijo y con su esposa. En esa época era muy normal en Francia de que cualquier persona que no fuera de la religión católica era condenado. Entonces pues el padre y la madre fueron condenados porque fueron por culpa de, creyeron las autoridades que como habían escondido el cuerpo del niño para que no se dieran cuenta de la muerte de él, entonces lo escondieron, y como consecuencia de esto pues las autoridades encontraron el cuerpo y el padre y la madre fueron condenados a muerte. Entonces el hijo, el que todavía está libre, se fue a viajar por Europa, y en esos tiempos Voltaire se encontraba exiliado de Francia, se encontraba en otro país en Europa. Entonces fue a buscarlo y le fue a hablar sobre la problemática que tenían los padres y lo que estaban pasando. Entonces pues el Voltaire al principio no le quería ayudar porque él era ateo. Él decía que era ateo porque, y también por eso fue exiliado de Francia, él decía que era ateo porque como una persona razonable y que apoyaba el Renacimiento y le buscaba la razón a todo, no creía de que existiera un Dios, ya que aplicaba el método de la razón. Entonces, digámoslo así, no creía en la comunión, no creía en la confirmación, todos los procesos que nosotros hacemos en el catolicismo, en el cristianismo, no creía en nada de eso. Se guiaba solamente por la razón. Entonces Voltaire al final quiso ayudarlo solamente por el caso de que ayudarlo de que cualquier persona no debe ser juzgada por lo que cree ni por lo que opina. Entonces peleó allá en Francia por la liberación de sus padres, y pues defendió mucho sobre la tolerancia de que Francia debía de tener
que debían de tolerar todos los pensamientos de las personas y que toda persona tenía pensamiento libre sobre lo que quería ser y hacer. También dando paso así, momentos después de ese debate, a la Revolución Francesa y que pues... No, maravillosa. Yo creo que merece un aplauso nuestro querido Sebastián. Bueno, Sebastián, colocándole el polo a tierra, contextualizando, ¿qué rescata? Usted que ha hecho un análisis maravilloso y muy profundo sobre la obra de Voltaire, aterricémoslo 2023 en este entorno donde usted vive, ¿cómo podemos contextualizarlo? Tal vez dos temas importantísimos que usted haya analizado de este autor. Voltaire pues buscaba la reflexión sobre nuestras acciones, sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Y buscó de esa manera, por medio de la filosofía, buscar una manera de darle un significado a la palabra tolerancia. Y decía que la tolerancia era un valor que era capaz de que usted como persona, tanto moralmente como éticamente, sea capaz de tolerar, aguantar y ser asertivo con lo que la otra persona y con lo que quiere la otra persona, la opinión de la otra persona. Entonces, ahora en el 2023, ¿cómo se podría aplicar eso? Un ejemplo puede ser la religión. Hay ahora mismo en distintos países muchas religiones y ahora mismo se tolera mucho y se recibe todo tipo de religión que hay en el mundo, además de los géneros que existen y que muchas personas de pronto no lo toleran, pero ya países han tomado eso como algo normal y una manera de normalizarlo frente a la humanidad. Y pues lo mejor de todo es que busca, por medio de la tolerancia, que cada uno sea capaz de sí aceptar a la otra persona como es. Gracias, Sebastián. Zoe, nos tienes, aparte del libro que estás leyendo actualmente, el libro se llama Amaranto. Amaranta, ¿por qué? Amaranta, ¿por qué? Bueno, vamos a escuchar el párrafo por donde va tu lectura. Allá en el fondo Boca no reconocía nada, le era extraño. De pronto escuchó un rumor que se acercaba, eran los soldados del rey de las aguas, que lo atraparon y lo amarraron y lo encerraron en una celda y le dijeron que le iban a matar, ya que en aquel reino no querían a los extraños. ¿Por qué te gusta tanta Amaranta, Zoe? Yo lo he leído desde hace tiempo, me gusta mucho. ¿Y por qué llevas tanto tiempo? ¿El mismo libro o diferentes textos, Lina? Pues es un cuento que me encanta mucho. Ah, lo ha repetido la lectura. Cuéntanos el mensaje de ese libro, Zoe. De que si algún día por acá está. Bueno, Cuéntanos de qué se trata ese cuento que te gusta tanto. ¿Tú lo sabes? Bueno, pues... En el micrófono. ¿Se va? El del libro es de que si alguna vez ves que tu mamá, tu papá, tu hermano están muy ocupados, que hacen 1000 cosas al mismo tiempo y comienzan a partirse, a romperse, a separarse, a dividirse en pedacitos, ya sabes lo que hay que hacer para juntarlos. Hay que contarles un cuento. No, maravilloso. Lina, ¿has hecho el ejercicio de pronto de involucrar a Zoe en otra lectura, por ejemplo, el clásico colombiano de la literatura infantil, Jairo Aníbal Niño? Sí, como te digo, yo muchas veces la he tratado de influenciar a ella con literatura clásica, con autores locales, pero ella siempre como que elige los libros que quiere leer y se enamora de unos libros, como por ejemplo Amaranta, ¿por qué? ¿Cómo es que se llama el autor de Amaranta? Por ejemplo, Lina, tú que trabajaste, estuviste muy vinculada a la red de bibliotecas públicas, bueno, un libro clásico, casi que una lectura obligada, es los libros de Amalia Lowe. Yo creo, observando y percibiendo lo que hace Zoe, creo que sería maravilloso que adentrarla en la lectura de Amalia Lowe, que es una de las grandes de la literatura infantil en Latinoamérica. Ahora sí, Zoe, ¿qué nos va a leer?
Ya. Cuéntalos de qué se trata el libro, o sea, bueno, qué mensaje quiere dejar el libro. Es de que si algún día ves que tus papás hacen 1000 cosas al mismo tiempo, tienes que contarles un cuento. Bueno, yo quiero escuchar la opinión de Sebastián sobre esa apreciación de Zoe. Pues, como dijo mi papá, yo de pequeño yo no leía muchos cuentos. O sea, como dijo mi papá, yo siempre tenía un pensamiento, digámoslo así, realista, pero como todo cuento o fábula, tiene una lección, una enseñanza, y eso para un niño y hasta a veces para un joven es muy bueno porque muestra cómo es poco a poco, cómo enseñar al niño o al joven a ser una persona ética y una persona que le enseñe sus valores éticos. Entonces me pareció muy interesante el cuento, una forma de contar y percibir, una manera de percibir, sí, los valores que le puede llegar a enseñar a un niño por medio de un cuento y una narración por medio de la ficción. Bueno, Lina iba a comentar algo así. Y que es muy chévere, por ejemplo, a mí me gusta mucho leerle a ella en voz alta, pero también que ella me cuente sus historias después de haberlas leído tantas veces. Por ejemplo, ese cuento al principio ella lo leía y yo como que bueno, la escuchaba de que eran una familia que se fragmentaba, que se partía en pedacitos, pero yo no lograba entender pues como cuál era el mensaje. Ya después ella me explicó que era que los papás estaban tan ocupados todo el tiempo que llegó un momento en que de hacer tantas cosas con sus manos y con su cuerpo se empezaron a fragmentar, o sea que sus pies se fueron por un lado, sus piernas por otro, sus pies por otro lado, y entonces pues se desbarataron, casi que se desaparecen. Entonces Amaranta, ¿por qué? Pues siempre se hacía preguntas. ¿Por qué mis papás están en todas partes y no están aquí conmigo? Amaranta es una historia maravillosa. De pronto la cercanía, la identidad con ella la escuchó, la percibió en compañeros, en vecinitos. De pronto puede venir por ahí, ¿no? Sí, yo creo que de pronto fue esa parte, o de pronto también el indagar, investigar tanto, porque ella coge todos los libros, los mira y si le interesan pues empieza como a... Y ese libro lo ha minuciosamente consumido muy lentamente y mucho tiempo, entonces ya llegó a un punto en que ya pues lo entendió y me lo explicó muy bien. O sea, me dijo como que bueno mamá, el mensaje de este cuento es que a veces tenemos que, digamos, concentrarnos en una sola cosa, porque si no te vas a partir en pedazos y vas a desaparecer como ese personaje. Entonces la idea es que cuando tú estés muy fragmentada en muchas cosas, pues vamos a leer un libro. Entonces es también un mensaje para los papás que a veces estamos como tan ocupados, o sea, tenemos como tantas ocupaciones y a veces pues como que no tenemos el tiempo para acercarnos y hacer algo con nuestros hijos, pues que en ese momento que lo hagamos, pues podamos brindarle la oportunidad de poder. El 25 de febrero de 1917 y fallecida en Cali el 26 de septiembre de 2008. Fue una poetisa, periodista y gestora cultural colombiana,
reconocida por ser la directora de la Biblioteca Pública Municipal de Palmira, que lleva su nombre. Entre sus obras reconocidas se encuentran los libros de poesía Espigas, Claro Acento y Torre de Niebla. Y quiero compartirles uno de sus poemas titulado Así será la paz. Hermano, tú lo sabes, la paz como el amor es intemporal. Cualquier día donde quiera que te encuentres, recibe con afecto este mensaje de una colombiana que estrecha sus manos. Así será la paz, cuando en los campos del sembrador alegre siembre el trigo y vayan las doncellas con sus cántaros cantando sin temor por los caminos. Así será la paz. Traerá diciembre carta abierta en azul para los niños y escucharemos en la voz de un ángel que no arrastran cadáveres en los ríos. Habrá paz cuando cese el miserere de las madres que claman por sus hijos y en las noches de duelo no se escuche el sollozo de Dios en el olvido. Habrá paz cuando callen los fusiles y mudos tengan liviandad de nido. Cuando limpio el puñal se muestre manso como el viento a la voz de Cristo. Habrá paz cuando idiomas, razas, credos se unifiquen erguidos como un símbolo, cuando en las cicatrices de los odios crezcan palomas junto a los jacintos. Será la paz cuando el amor invite a compartir junto a la misa el vino y los hombres unidos dancen ebrios de amor como oficiando un rito. Esto es Hey Cultura. Te invito a que visites mis redes como @LinaGuerao. Bueno, esa es Lina Guerao, nuestra nueva podcaster en Hey Cultura. Gracias, Lina, por recordarnos la obra de una mujer maravillosa como fue Mariela del Nilo. Hizo parte de ese grupo delirante de poetisas que todavía hoy recordamos gracias a un legado profundo, poético, que nos entregaron. Con nuestros invitados, Sebastián, alcanzar ese nivel de lectura que usted maneja, ¿cómo se puede lograr? Digamos, como esa sugerencia para los jóvenes de tu edad, para que ingresen a la lectura y lo más importante, no como un ejercicio obligatorio, sino como el caso suyo, que es de total gusto, es agradable y se nota en el léxico, en la oratoria que usted maneja, Sebastián. Pues primero que todo, mi profesor de castellano dijo mucho de que pues yo hablaba mucho entre las clases, que yo era una persona muy participativa y que pues yo serviría para orador. Y sí, y a mí me pasa mucho en la escuela que muchos compañeros me quieren como callar, de que como que no siguiera hablando, de que no participara, pero pues es un rasgo muy común del bullying, ¿no? Pero no le presto mucha atención a eso. Por favor, no lo haga. Necesitamos jóvenes que trabajen e interioricen el tema de la lectura. Y Sebastián, de verdad agradecerle a usted y a su papá Jaime, a su mamá, a toda su familia el haber estado con nosotros e invitarlo para... Ahora en diciembre vamos a tener unos especiales con jóvenes. Qué gusto tenerlo y nos vemos en el Club de Lectura de Gamatelo. Gracias. Zoe, qué gusto tenerte con nosotros. Me siento muy orgulloso de haberte tenido, tu lectura, tus textos, que tenemos que seguir leyendo tus abordajes literarios ya como creadora. Muchas gracias, Zoe, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias a tu mamá, que es muy querida y está en este proceso, que es muy, muy valioso. Lina, muchas gracias. Maestra. Gracias, José, por invitarme siempre a este programa. La verdad que muy amable de ti, de tu parte, y tener en cuenta a estos niños que son pues como las semillas que vienen ahorita a traernos cultura acá a Palmira. Claro que sí. Les hago una invitación muy especial. Vamos a observar el siguiente video y recuerden, este es Hey Cultura y agradecemos mucho que nos hayan acompañado desde el corazón de la cultura. Bueno, nuestros vinos artesanales están hechos principalmente, son derivados de nuestras frutas que elaboramos y cosechamos en el Bolo San Isidro. Están hechos a base de, tenemos vino artesanal de uva, Isabela, dulce, semidulce y seco. Tenemos vino artesanal de naranja,
en sus 3 presentaciones también. Y el plus ha sido uno de nuestros productos pioneros en ventas, es el vino artesanal de mora. Ha gustado mucho, se asimila a la uva en su olor y sabor, pero es notablemente el sabor de mora que se siente en el producto. Entonces, aquí tienen nuestros productos a la orden. Cuando gusten, siempre estaremos pendientes a nuestros clientes. Nos ubicamos en el Polo San Isidro, en Palmira Valle. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí. Recorrer la ruta del dulce en Andalucía. Apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla. 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Valle siempre adelante. 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle Inc., una muestra de que en el Valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible.